¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos en la tertulia que habitualmente utilizamos para hablar de temas generales. Estamos grabando esto, saben que estos programas los estamos grabando y después los emitimos unos días más tarde. Estamos grabando este programa el mismo día en que exhuman a Franco. Y no por hablar de Franco, sino por la utilización de los medios del Estado que está haciendo Pedro Sánchez, es lo que me tiene, digamos, como diríamos aquí, envenenado. Por eso no quiero hablar más de Franco, ni del sí, ni de nada más, porque me parece a mí que aunque aquí hay un representante del Partido Socialista, muy buenas noches, muy buenas noches. Juan Manuel Betancourt, don Arcadio. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos como presidente en funciones, en mi opinión, a un dictador. Pero ya no quiero intervenir más, ya lo he hecho en el comentario previo y lo vamos a dejar ahí. ¿Qué hace usted que no está en el Valle de los Caídos? Buena pregunta. A ver cómo yo consigo no hablar de Franco y contar por qué no estoy en el Valle de los Caídos. Es complicado. De todas maneras, yo recuerdo que hace ya 15 días coincidimos en una tertulia y también usted me dijo que ya no quería volver a hablar de este asunto porque este asunto era ya cansino, aburrido, y es verdad. Sí, es pero verdad. Lo que pasa, Arcadio, es que no quería hablar de Franco como Franco, claro, tal, sino es que el despliegue de televisión española, claro, hoy, para mayor gloria de... Claro, entonces lo que sí haré, yo creo que tendremos que hablar de la campaña electoral, que parece que no hay campaña electoral, este año es una cosa rarísima, tenemos elecciones dentro de nada, falta menos de un mes para las elecciones, y entonces se habla muy poco de la campaña electoral. Un comentario breve, no sé mis compañeros lo que harán a continuación, sobre el tema de la exhumación de Franco, de esa que se quería hacer de manera discreta. Joder, es que, claro, entonces la contradicción está en que efectivamente se quería hacer algo discreto y parecía elegida una fecha en medio de la pre-campaña y además, bueno, en fin, con luz, taquígrafo, televisiones, en fin, no quiero aburrir a nadie, pero hay como 500 periodistas extranjeros que están ya acreditados en estos momentos. Hay como 17 países que han pedido estar presentes en este acontecimiento para ser discretos. Sí. Pero les han puesto hasta un catering a los periodistas y todo. Sí, bueno. En Avero Caído y en Mingo Rubio. Y urinarios, portátiles y como decíamos cuando éramos chicos, la Biblia en pasta. Es decir, es un despliegue impresionante. Obviamente es un día histórico, obviamente es un día que yo tampoco tengo, a mí me queda muy lejos, ¿no? Pero y eso que estoy jubilado, pero me queda muy lejos de aquel día del enterramiento, que hace ya 43 años y 11 meses. ¿Sí? 44 años. Casi 44 años. Y entonces yo tengo una vaga idea de aquello, me llamó mucho la atención, sobre todo, a mí me llamó la atención porque el tiempo pasa volando, ¿no? Era aquel despliegue para el enterramiento, ¿no? Aquellas colas interminables de personas de todos los lugares de la geografía española para despedir al dictador, y poco después, yo especialmente recuerdo en mi memoria cómo Arias Navarro aquella noche salió en televisión, que ahora lo están volviendo a poner otra vez, parece que también han resucitado a Arias Navarro, y decía aquello de españoles, Franco ha muerto. Esa imagen es impagable. Espectacular, porque estaba el hombre realmente conmovido, ¿no? Poco tiempo después, porque el tiempo pasa volando, Arias Navarro se presenta, había sido el presidente del gobierno, el último presidente de gobierno de la jefatura de Francisco Franco, nombrado por Franco, y por cierto, gobernador civil antes de Tenerife. Pero bueno, no es esta la historia que yo quiero contar. La que quiero contar es que poco después viene el 77, apenas 2 años, menos de 2 años, las primeras elecciones democráticas, y Arias Navarro se presenta aspirando a un acta de senador por Madrid, y no salió elegido. Y aquel día era pues lo más de lo más de lo más de lo más. Entonces, la historia es la que es, los tiempos pasan, eso es pasado, ya esto lo de Franco es requete pasado, y sin embargo le están dando una actualidad que yo creo que de alguna manera tiene a la gente bastante confundida.
hemos tenido muchos presidentes de gobierno en este régimen democrático después de la muerte de Franco precisamente, y justamente el único presidente que no ha superado una sesión de investidura es el que lo desentierra. Y digo más, el presidente que menos apoyo parlamentario de toda la democracia tiene. Y es el que pasa a la historia, va a pasar a la historia, eso es indiscutible, como la persona que ha desenterrado a Franco. Estas son las paradojas, las cosas raras de la historia y los guiños y los renglones torcidos de esto que se hablaban de. Pero esto pasará y obviamente yo termino diciéndole que el acto de hoy, en precampaña electoral, como mucho, a Pedro Sánchez dará un mini punto. Sí, estoy de acuerdo. Esto es como un concurso de televisión, ¿no? Pues un mini punto. ¿Cómo no? Está contento hoy, ¿no? Para mí el día histórico fue el día que se murió Franco. Yo pensé que no se iba a morir nunca. Hoy considero que es un día muy significativo, ¿no? Y es un día muy significativo porque se presenta una moción en el Congreso de Diputados y para la exhumación del dictador y se aprobó. Por tanto, cualquier presidente del gobierno tendría que hacer para que se cumpla ese mandato, ¿no? Si las cosas se han alargado en el tiempo, no olvidemos que ha sido un proceso muy largo donde el presidente muchas veces pues hablaba de que antes del verano, que después de tal, que no sé cuánto, poco conocimiento de la justicia o mal asesorado, y se ha ido alargando en el tiempo. Si todos los recursos que se han presentado, que han llegado al Tribunal Supremo, han finalizado, que fue hace 15 días o 3 semanas y tal. Bueno, pues en base a eso, dando cumplimiento, se ha exhumado reexhumado al dictador, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, que eso ha traído a muchísimas medios de comunicación. Digo, pues sí, y ya está. ¿Usted tiene alguna duda de que el Tribunal Supremo no ha actuado a lo que le ha dicho el gobierno? ¿Tiene usted de verdad? Bueno, yo no sé, porque eso? si yo le doy la razón en eso, también tendría que darle la razón de que la sentencia del proceso también ha sido manipulada. Entonces, vamos, le digo que ya que sí. Le digo que sí, fíjense. Pues, tenemos un Tribunal Supremo que es una coña, mejor dicho. Tenemos unos jueces en los altos tribunales que era para barrerlos a todos con una escoba. En ese tipo de cosas, yo espero ver antes de morirme, que la media para los hombres está en 83 ya. 83. Me queda tiempo y tal. Yo espero que... Dos tertulias. Efectivamente. Yo espero que realmente exista división de poderes en este país. Sí. La justicia da una de cal y otra de arena cada 2 por 3 en muchísimos de los pocos casos, que se ha leído la sentencia completa. La verdad, yo me la leo completa. Porque claro, por aquello de que Marchena era canario, no sé qué, el rollo... Hombre, no quiero emplear un adjetivo para expresar públicamente lo que pienso de Marchena y de todos, que por unanimidad, que no haya un voto particular es algo tremendo ya, ¿no? 52 veces, lo tengo subrayado, habla de violencia que justificaba la rebelión. Y todo el texto completo, hasta los últimos párrafos, era para sentenciar por rebelión, pero después habla de ensoñamiento. Entonces uno dice, estos tíos están al servicio del también gobierno. Por gente que sabe mucho más que yo, pues se ha criticado también el que un tribunal haga valoraciones de lo que ha sido ese proceso y de la actitud que tuvo el gobierno de la Generalitat también en ese proceso, donde por lo visto los juristas te dicen que tú lo que tienes que hacer es emitir una sentencia y argumentarla y no entrar en valoraciones de lo que había sido todo ese proceso que había llegado ahí, ¿no? Entonces, por eso a mí la justicia es algo que me preocupa bastante. Igual que antes de entrar en la tertulia estábamos hablando de la intervención en las instituciones, ¿no? Que muchas veces se culpa a gobiernos, se culpa a gobernantes del retraso de ciertas cosas o de pagos y tal, y que muchas veces tenemos, yo lo he vivido, que muchas veces intervención pues
va un poco más a su aire, para unas cosas se mide muchísimo, para otras cosas no se miden tanto, y bueno, pues como ha ocurrido y sigue ocurriendo, ¿no? Donde las personas hacen trabajos para la administración y después se pasan meses y tal, y claro, la culpa es, pero claro, es que una cosa es la administración, otra cosa es cuando tú llegas a la administración, ¿no? Una de las cuestiones que yo muchas veces comentaba en casa cuando se produjo la erupción de Podemos es que llegaron con una idea de que esto es para allá, yo mando, tú lo haces y tú tal, y con muy poco conocimiento de la administración. Y evidentemente, aunque se ha avanzado bastante en la digitalización de la propia administración, pero sin embargo a la hora de agilizar los pagos, sobre todo, pues resulta que la administración es bastante lenta y en el Cabildo igual. Hace poco me ha llamado muchísimo la atención y bueno, ya ha salido varias veces de municipios que son muy poco transparentes, instituciones y organismos públicos de las propias instituciones que son muy poco transparentes. Entonces, claro, es que lo menos que se puede hacer es que una institución que mantenemos entre toda la ciudadanía sea 100% transparente, pero obligatoriamente. De la conversación que tenía, a la que usted ha aludido antes de empezar el programa, si yo fuera el alcalde o la alcaldesa o el interventor o la interventora, para no fijar el municipio, yo me levantaría en un pleno y digo, ven aquí, interventor, siéntate aquí, pues tú eres el alcalde, porque tú mandas, y es verdad, mandan por temor, por vagancia, vaya usted a saber, tienen paralizada un montón de instituciones. Yo recuerdo, y perdón un momento, recuerdo cuando llegué a una administración, hablando una vez con uno de los técnicos, me dijo una frase que a mí me impactó, ¿no? Y la frase es, mira, nosotros somos funcionarios y nosotros tenemos un protocolo de actuación y de forma de hacer las cosas. El político va a estar 4 años, por tanto debería de ser el político el que conozca cómo estamos funcionando la administración y tiene que adaptarse a cómo funciona la administración. Y yo me quedé a cuadro. Efectivamente. Vamos a hacer un breve alto en el camino porque me parece que hemos consumido un tiempo tremendo y usted está ahí en el córner esperando a ver en el córner, que además tiene un objeto que va a explicar mucho pedagógico, una herramienta. Una herramienta, exactamente. Vamos a la publicidad y volvemos enseguida. SKF, soluciones para el mercado de recambios. Fabricamos la última tecnología en primer equipo. Innovación, experiencia y conocimiento. Los fabricantes de vehículos de todo el mundo confían en SKF. A través de nuestra red de distribuidores le proporcionamos el mismo nivel de calidad de los equipos originales, bajo la marca SKF, la gama más extensa de componentes, rodamientos de rueda, kits de distribución, bombas de agua, transmisiones, correas auxiliares. Distribuidor oficial para las Islas Canarias, Recambios Valladares. Grill Casa Carmelo. En primera línea de la playa de las Canteras tienes un lugar especialista en carnes a la brasa y también pescado fresco del día. Ven a Casa Carmelo, en Las Canteras. Reservas en el 928 46 90 56. Lo mejor del mar en La Marinera. En primera línea de la playa de las Canteras, en La Puntilla, Restaurante La Marinera. Especialistas en pescado fresco de la zona. En la playa de las Canteras, el sabor del mar en tu mesa, en La Marinera. Reservas en el 928 46 8802.
estamos de nuevo con todos ustedes. ¿Te referías a eso, el minimundo? Bueno, independientemente tiene tiempo para hablar de lo otro y después de esto. Si hago una, y además me va a servir también para explicar esto, una previa. Bueno, con respecto a Franco, Franco estaba muerto, sigue muerto, estaba en un sitio y está en otro. Lo que ha habido en España durante este tiempo es un avance muy importante. Y hoy lo que le interesa a la gente no es eso. Lo que le interesa a la gente es los datos de la EPA que han salido hoy, que son unos datos desastrosos. El peor trimestre en paro desde el 2012, el peor trimestre. En Canarias ya hemos llegado a 250.000 parados. Hay 17.000 parados más en el último año. El 21,2% de la población de Canarias está en paro ahora mismo. Pero que además en los presupuestos que ha presentado ayer Ángel Víctor Torres y el Gobierno de Canarias, dice que en el 2020 va a haber 21,3, un punto más. O sea que vamos para atrás. Y eso se liga a que lo que están diciendo es que nos van a subir los impuestos. Nos van a subir los impuestos, pero ellos dicen, no, mire, nosotros queremos que paguen más los más ricos. Entonces vamos a subir el IGIC, vamos a subir las telecomunicaciones, vamos a subir la luz. Y eso viene a colación, yo un poco para que la gente, voy a poner un caso práctico y además brevemente, para que pueda entender la gente cuáles son esos impuestos que van a subirnos y qué es lo que pagamos aquí en Canarias, diferente a la península, para dejarnos ya y saber la realidad. Esto es un producto, unas etiquetas, una marca conocida, que todo el mundo va a una papelería y la tiene. Esto es lo que, por ejemplo, ha usado alguien para etiquetar los libros escolares que acaban de comprar, ¿no? Y alguien va a una papelería y lo compra. Este producto, cuando sale de la península, paga todo el lote que se compra de esta casa, que viene paga 15 euros para que esa mercancía pueda salir de la península. Cuando llega a Canarias paga otros 15 euros de flete para que esta mercancía entre a Canarias. Además, paga un DUA, que es un documento de aduanas que hay que pagar para entrar, con una fotocopia, con una tasa T3 que es desembarque, aproximadamente 3 euros. Además, este producto paga un 15% de IEM. Las personas que compran este producto... ¿Cómo explique qué es el IEM para que lo entiendan? Las personas que compran este producto, aparte del costo que tiene, pagan lo que es el árbitro para la importación de mercancías en Canarias, que en teoría es para defender el producto local, de cosas que se fabrican aquí, se le pone un arancel, lo que podemos entender como un impuesto de entrada para proteger el producto local. Este producto paga un 15% de IEM y lo paga la persona que lo compra. Y además paga un 3% de IGIC, con un suplemento de un 50% de con el 2012, cuando subió el IGIC, estaba a un 2, subió a un 3. Todos esos costes lo tiene este producto, que lo compra todo hijo de vecino, todo hijo de vecino. Y ahora nos quieren subir el IGIC. Este tipo de productos que estamos pagando, todos estos costes que yo he dicho, son los que quiere subir ahora el gobierno de Canarias. Y estamos viendo cómo sube el paro, cómo no están siendo capaces de afrontar la recesión económica. Eso es lo que le importa a la gente, eso es lo que tiene que estar en la calle. Lo demás, lo que Televisión Española esté volcado, digo, ¿por qué Televisión Española no saca hoy cuáles son las soluciones que aporta el gobierno socialista ahora en las próximas elecciones para afrontar el paro? Para afrontar que estamos creciendo en el paro. Y además, el Gobierno de Canarias lo pone negro sobre blanco en el presupuesto. Con los datos de la EPA de hoy, estamos en un 21,2% de paro en Canarias. El Gobierno de Ángel Víctor Torres, socialista, con sus compañeros, en el 2020 pone un 21,3%. O sea, vamos a más paro. ¿Qué es lo que hacemos? Como siempre gobierna el socialista, más paro, más pobreza y más impuestos. Bueno, pues yo la verdad... Muy interesante la intervención de Ignacio Guerra, que además muy pedagógica, muy bien ilustrada, y entonces estaba pensando mientras le oía, hacía una pregunta, supongo que una pregunta que ya él tiene la respuesta, que era ¿qué hace Televisión Española? Y yo, bueno, voy a entrar en la respuesta de esa pregunta, ¿no? Televisión Española tiene hoy como, no me acuerdo cuántos eran, pero era una barbaridad, no sé si eran 40 cámaras ahí en la Valle de los Caídos, una cosa exagerada, algo inusitado. Un despliegue que no se conoce ni para pues, eventos de importancia para toda la ciudadanía, como puede ser las mismas elecciones. El despliegue hoy no tiene precedente de Televisión Española. Y Televisión Española, hay que recordarlo, lo pagamos entre todos, un organismo público que está también, bueno, pues con una administradora única, que era una cosa temporal cuando llegó Sánchez a la Moncloa, y resulta que se ha convertido en para siempre. Y era para un mes, porque
porque está el Consejo de Administración, bueno, fue suspendido, etcétera. Bueno, yo no voy a entrar en ese follón porque no llevaría... Hace exactamente un año justo que tenía que haberse nombrado el nuevo director general. Correcto. Entre los que acudieron al concurso de... El tiempo que lleva Sánchez de presidente del gobierno, está Rosa María Mateo como administradora única a la que no se le puede ni toser. Bueno, en Canarias, efectivamente aquí ahora mismo algo parecido pasa con la televisión canaria. Estamos en una situación similar, también tenemos un administrador único que ahora quieren cambiarlo por otro administrador único, algo también insólito, esto yo no lo he vivido nunca, pero bueno, a nadie se le escapa, a nadie se le esconde la importancia que en estos tiempos tiene la televisión para la política. O sea, la herramienta principal de cualquier gobierno es la televisión pública que él maneja, ¿no? Porque tiene muchas posibilidades, pues, de presentarlo bien. De hecho, vemos a Sánchez en la televisión pública, pues parece como que sí, como que vive allí, o sea, una cosa exagerada, ¿no? Y recuerden que estamos en campaña electoral. Es difícil ver a otros candidatos con esa manera. Y aparece en medio de un partido de fútbol, en medio de un telediario, venga a cuento o no venga a cuento. Y esto es objetivo, lo digo yo que estoy ahora jubilado y que tengo tiempo para ver la televisión desde por la mañana hasta por la noche. Y escuchar la radio y todo ese tipo de cosas. Y entonces a mí me parece que esto es tremendo. Un apunte con respecto al tema de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria, que se están trabajando ahora, y que efectivamente Ignacio pues ha sacado un tema concreto y que me llama la atención dos cosas. Una, que el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, tenga un protagonismo tan grande en la explicación de ese presupuesto en los medios de comunicación, de ese presupuesto de 2020, cuando normalmente tendría que ser el responsable de Economía y Hacienda, que es Román Rodríguez, el vicepresidente, pero aparece poco, casi nada. El que está dando todas las explicaciones a los medios de comunicación es Ángel Víctor Torres. Eso me llama la atención, y ahí lo dejo, porque ya veremos cómo camina esto, ¿no? Hasta marzo. Hasta marzo. Y después veremos también otra cuestión que me llama la atención. Habla Ángel Víctor Torres especialmente, aquí Román no se moja mucho, del tema de los impuestos, de ir a las rentas más altas. Ese es como un karma que se viene repitiendo cuando estaba en la oposición y ahora en el gobierno. Y es una ridiculez porque las rentas más altas, a las que se refiere con más de 90.000 euros anuales, eso nadie declara ese tipo de rentas. Porque los que tienen la fortuna, la gente que tiene mucho dinero, no entra vía rentas, ni tienen una renta mensual como tenemos todos los que sí estamos afectados por el tema de los impuestos, porque tienen otro tipo de... No, pero además ese impuesto no le corresponde al gobierno de Canarias, eso es la hacienda estatal. Si sube los impuestos, por ejemplo el IGI, una cosa... Ahí yo voy a concluir diciendo con el tema del IGI. Eso lo pagamos todos. Absolutamente todos. Todos los días. Y además igual. Quiero días. decir, el más rico paga lo mismo que el más pobre. Y ahí lo dejo. Sí, porque el que paga el IGI del pan, por decir, Pues ¿no? sí, lo o de la paga etiqueta todo el esa. mundo igual. Ni más rico ni más pobre, igual todo el mundo. Yo lo primero que quiero decir es que las elecciones fueron en mayo. Decir que cuando llegan los socialistas con sus compañeros hay más paro, más pobreza, cuando las elecciones fueron en mayo, me imagino que nos estamos refiriendo a que con el gobierno anterior había paro, pobreza, y aquí en 6 meses, pues por lo visto es más paro y más pobreza. No, pero ¿de qué, pero ¿de qué gobierno estamos hablando? Claro, una coalición canaria, ¿no? No, Es que se refería al gobierno los datos que se publican hoy de la escuela... cuando gobiernan los socialistas, ya te lo publican Los datos de la encuesta de población activa que se publican hoy, efectivamente, son los peores en los últimos, pues, 7 años. Sí. Y no es del gobierno de la coalición canaria, porque esto es del gobierno de España. Lo que se publica hoy. Yo me estaba refiriendo a lo que se está comentando, porque también salió que había aumentado el paro en Canarias, ¿no? Sí, eso también. Entonces, bueno, También. Pues es algo que, por ejemplo, el gobierno anterior pues ni siquiera
había reconocido, ¿no? Porque en estos días también ha salido algo que el gobierno de Canarias ni siquiera reconocía, que eran los índices de pobreza y sobre todo de pobreza infantil. Lo poco que yo he podido leer de los presupuestos, a mí me alegra que haya una elevada inversión, sobre todo en los temas sociales. Aunque yo siempre soy partidario no me gusta un Estado que viva de que aumente el gasto social simplemente entendiéndolo como una subvención ¿no? Yo creo que aquí hay que dar un giro enorme, y se ha visto claramente, y ahí están los índices, no solo de pobreza, sino también en el tema sanitario, en lo que es el tema de la educación, en lo que es cambiar el modelo productivo, que yo lo vengo escuchando desde la época de Paulino Rivero, y creo que hay que hacer unas grandes reformas en Canarias, ¿no? Tenemos el tema del Brexit, estamos viendo cómo en el ámbito turístico se va muy lento para cambiar un poco también el modelo turístico de sol y playa, y creo que este gobierno habrá que darle una oportunidad y ver por dónde van esos presupuestos y realmente si van a ser unos presupuestos de subvenciones o va a ser unos presupuestos transformadores, que es lo que a mí realmente me interesa. Bueno, yo entiendo que no domines, Juanma, el tema del paro, pero te lo explico a ver si soy capaz, o por lo menos lo que yo entiendo. Cuando llegan los gobiernos socialistas, aumenta el paro. Eso es un dato objetivo que ha ocurrido en España en todos los gobiernos, y cuando llegan los gobiernos del Partido Popular se reduce el paro. Tú puedes coger todas las estadísticas, cualquiera, datos oficiales, extraoficiales, suboficiales o lo que tú quieras, eso es un dato real. En Canarias no ha aumentado el paro en los últimos años, no sé de dónde sacas eso. En Canarias en el 2012 tenía un 25% de paro y el año pasado tenía un 21% de paro. Está aumentando ahora, no sé de dónde sacas. Yo no sé dónde sacas lo tuyo. Yo te he dicho que en el último año... Bueno, pues los tres aquí no, te lo estoy diciendo. Yo he visto, hombre, vamos a ver, yo te lo digo y luego tú me los confrontas. En la época de Zapatero, tú me dices, cuando se reducía el paro vaya al último año. La riqueza era tú me confrontas lo que tú sepas o quieras, pero hombre, yo te digo los datos... Yo no voy a entrar en los datos estadísticos, creo que la persona que lo está pasando mal en Canarias lo sabe perfectamente. En el último año, con el gobierno socialista de la nación, Canarias ha aumentado 17.000 parados. Y antes de eso, disminuye el paro. Esos son datos objetivos. Desde 2013, ahora hablamos de pobreza, si quieres. Ahora hablamos de pobreza. Desde 2013 a 2017, a 2018, principio de 2018, final de 2017, el paro disminuyó. Y había un gobierno del Partido Popular en España. Y eso es una realidad incontestable. ¿La pobreza de dónde viene? De que seguimos teniendo más de un 20% de paro en Canarias. Y seguimos teniendo más de un 14% de paro a nivel nacional. Y eso es un indicativo muy importante de que hay pobreza. En España se creaban 500.000 puestos de trabajo al año con el gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular. En España ya se están empezando a destruir empleo con los gobiernos socialistas, con el gobierno en concreto de Pedro Sánchez. Y uno de los indicadores de la pobreza, y cuando tú lees los informes, que además sé que en eso sí tú estás preocupado y lo haces, cuando te lees los informes, uno de los indicativos que dice de por qué la gente es más pobre y por qué la gente tiene dificultades es porque no tiene empleo, ¿o no? Pues esa es la cuestión. Hay que crear empleo y no destruirlo. Y el Partido Popular crea empleo, el Partido Socialista destruye empleo. Bien. Vámonos a otro bloque de publicidad para que don Arcadio intervenga. Y bueno, vamos a hablar de esto o de lo que usted quiera. Vamos a publicidad. SKF, soluciones para el mercado de recambios. Fabricamos la última tecnología en primer equipo. Innovación, experiencia y conocimiento. Los fabricantes de vehículos de todo el mundo confían en SKF. A través de nuestra red de distribuidores le proporcionamos el mismo nivel de calidad de los equipos originales, bajo la marca SKF, la gama más extensa de componentes, rodamientos de rueda, kits de distribución, bombas de agua, transmisiones, correas auxiliares. Distribuidor oficial para las Islas Canarias, Recambios Valladares. Grill Casa Carmelo. En primera línea de la playa de las Canteras tienes un lugar especialista en carnes a la brasa y también pescado fresco del día. Ven a Casa Carmelo, en Las Canteras. Reservas en el 928 46 90 56.
mejor del mar en La Marinera. En primera línea de la playa de las Canteras, en La Puntilla, Restaurante La Marinera. Especialistas en pescado fresco de la zona. En la playa de las Canteras, el sabor del mar en tu mesa, en La Marinera. Reservas en el 928 46 8802. Bien. Don Arcadio, ¿qué le parece lo que ha dicho tanto uno como otro? Bueno, yo creo que es importante que hagamos una reflexión sobre el tema del paro, porque entre otras cosas hoy se publica, mañana saldrán todos los periódicos, supongo que estará en una esquinita de un recuadro. Como usted lleva mucho tiempo en esto, ¿usted cree que es coincidencia? No lo quiero pensar. no lo quiero pensar. El mismo día, pero si lo han hecho así, es de un nivelazo ya, de un nivel que habría que incluso pues llevarlo a la universidad para estudiarlo, ¿no? Yo creo que no, o sí, medio y medio. Yo soy de los que me gusta más, ver las dos posibilidades. Yo creo que no exactamente no es así. Es cierto que todos venimos escuchando desde hace mucho tiempo cuando se iba a producir, se han dado muchas fechas, la exhumación del cadáver de Franco, de los restos de Franco, y entonces, oh casualidad, aparece hoy en medio de una precampaña electoral que yo creo que lo podrían haber dejado para el día siguiente de las elecciones, que está la gente más ocupada en otras cosas. Digo yo, si se quiere hacer de manera discreta, se ha puesto en medio aquí y además coincidiendo con la publicación de los datos tan malos de la EPA. Decía el señor Betancourt ahora en su intervención anterior, que por qué hay tanta pobreza y tal. Bueno, yo no tengo la explicación científica, pero sí parece claro que la pobreza, entre otras cosas, está porque hay poco empleo, o sea, hay mucha gente en paro, son cosas de perogrullo, me parece que es muy evidente, ¿no? Y después probablemente también tengan algo que ver los gobiernos, o bastante que ver, porque no hay un fomento del empleo, no hay un dinamismo económico, y llama la atención poderosamente, a mí me llama mucho la atención que a estas alturas en las que estamos, siendo España como es, dicen según los datos, el cuarto país de la Unión Europea, pues estamos en unos índices de paro más altos que Portugal. O sea, estamos en los índices de paro de los más altos de toda Europa. Hay países que no tienen la potencia económica que tiene España
y tienen una renta, una situación de empleo pues mucho más estable, y mucho más equilibrada. Algo se está haciendo mal, y yo no creo que esto sea la culpa de uno, o de dos, o de tres, probablemente la culpa un poco de todos, ¿no? Porque esto es un mal endémico que arrastramos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo no quiero cargar las tintas ahí, pero evidentemente algo se está haciendo mal desde hace muchas décadas. Bueno, vamos a ver. Yo, en el tiempo que llevo viniendo a esta tertulia, siempre he oído a Ignacio, cuando se habla del tema del paro, hablar de números, ¿no? Y muchas veces yo recuerdo la famosa frase de Rajoy que yo criticaba cuando decía que la mejor política social es el empleo. Y yo defendía que la mejor política social es la calidad del empleo. Evidentemente los españoles hemos vivido y se ha reducido el paro, pero con muy poca calidad en el empleo. Ya que hablan de informes, existe una enorme diferencia entre unas clases y otras, y cada vez las clases medias fueron perdiendo incluso poder adquisitivo, fueron perdiendo los salarios, ¿no? Porque se llegaron a congelar los salarios de los funcionarios públicos. Creo que tanto el PSOE como el Partido Popular se equivocaron cuando hicieron aquella reforma laboral, ¿no? O sea, claro, evidentemente, cuanto más fácil sea contratar a una persona y más fácil sea poder echarlo, digamos, de ese trabajo, evidentemente, pues se fomenta el que tú puedas contratar, ¿no? Y yo creo que ese es un mal endémico en este país, que yo creo que con el salario y la subida del salario mínimo, del que también decía que iba a ser una desgracia para este país, pues hay cuestiones que tenemos que ir corrigiendo. Que evidentemente este es un país que necesita grandes cambios, y por ejemplo, entre otras cosas, tanto cuando se hablaba con el tema de la transición energética y todo lo que se montaba aquí, con el tema de la gasolina y el gasoil. La televisión, cuando veo, siempre suelo apagar cuando hay publicidad, ¿no? Pero las veces que lo estoy viendo, por ejemplo, me fijo mucho que todos los automóviles que están apareciendo en televisión y que se están fomentando, todos son híbridos, todos son eléctricos, etcétera. Vamos camino de eso. Y evidentemente es una de las cuestiones que también supone ayudar al cambio climático, pero también cómo las empresas van muchas veces por delante de los propios políticos, ¿no? Y entonces eso es impepinable. En cuanto a la pobreza en Canarias, pues que nos hemos limitado a que nos vendieran unos gobiernos, unas veces con los apoyos del Partido Socialista, otras veces con apoyos de otros partidos, etcétera, a vendernos siempre de la idea de que nosotros somos unos pobres desgraciados que vivimos a 2000 kilómetros y que el Estado nos abandona y que por tanto hay que traer dinero y traer dinero y traer dinero. Entonces, al final, como siempre he dicho yo, todo ese dinero que ha venido para Canarias, ¿en qué lugar nos ha quedado? Porque no es para estar orgulloso de la situación de nuestros jóvenes ni de nuestros mayores, donde hay miles de personas esperando por una residencia. No se ha trabajado con visión de futuro. Yo sí he oído continuamente cambiar el modelo productivo y no se ha ido cambiando el modelo productivo para nada. Dependemos muchas veces, un tour operador se va y se monta la hecatombe. Ya hemos visto cómo la clase, digamos, empresarial en torno al tema de los hoteles, pues vamos, no tardaron ni 5 días en decir que ya querían una subvención porque se le fueron, tal. O sea, es que evidentemente tenemos una comunidad donde aquí los sueldos han sido mucho más bajos que en el resto. ¿Que hay menos paro? Bueno, pues sí, hay menos paro, ¿vale? O hay más paro, vale, perfecto. Todos son números. Las personas que nos están viendo y que nos están escuchando saben cuál es su situación. Entonces, el hecho de que una persona esté trabajando no significa que no sea pobre. O sea, la gente va incluso concatenando unos trabajos con otros. Aquí dependemos de determinadas estaciones para que se reduzca el paro o pueda ocurrir que suba el paro. Pero aquí, y cuando hablo aquí, no solo a Canarias, sino en el resto. Bueno, a mí me gustaría, Canarias en concreto necesita una verdadera revolución social, pero una revolución social no basada en más aumento del gasto social. ¿Vale? Que me gustaría que me explicaran a veces qué significa el gasto social. Lo que se necesita es que ese gasto social sea un gasto para que la diferencia entre personas que tienen una elevada renta y las personas que tienen una renta bajísima, pues cada vez se acerquen, en vez de alejarse, como se ha publicado hace poco, de cómo se han multiplicado los millonarios en este país, por ejemplo.
Hemos visto en la intervención de Juan Manuel la antítesis de lo que el señor Torres ha predicado, gracias por la palabra, para los presupuestos que acaba de aprobar ayer. Porque ¿en qué se ha basado el señor Torres para esa subida de impuestos a todas las sociedades? Es que vamos a subir el gasto social. Y ya lo está diciendo muy claramente Juanma, subir el gasto social, oiga, pero dígame los proyectos, dígame hacia dónde vamos. No sé nada. La flexibilidad laboral ha demostrado por activa y por pasiva, y no solo en esta época, sino en otras, qué es lo que genera empleo. ¿Sabes lo que nos genera empleo, Juanma? Esta semana hemos conocido en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cómo hay un proyecto para un taller dentro del puerto que lleva 3 años, del taller de megayates empantanado. ¿Y sabe lo que ha hecho el concejal de urbanismo, la última decisión que tomó? Preguntarle al Cabildo algo que las competencias son del Ayuntamiento. El Cabildo no tiene ninguna competencia. Pero es que además ya lo había dicho el Cabildo. Ya lo había dicho el Cabildo. Que por cierto, también el Gobierno de Canarias, sorprendentemente, Salud Pública, le pidió también al Cabildo motivación. Y el Cabildo, mire, es que yo no tengo competencia. Que las competencias son del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y el concejal de urbanismo, que ya debería saber, o en cualquier caso, rodearse de gente que sepa, le ha preguntado que se pierde. Y mientras esos puestos de trabajo, que son puestos de trabajo nuevos, que se van a generar, no están. Esa es la realidad. La realidad es que el Cabildo de Gran Canaria tiene 500 millones de euros, cerca de 500 millones de euros en el banco. Y la realidad es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el presupuesto del 2018, 53 millones de euros, 53 millones de euros no se ejecutaron. Se ejecutó en el proyecto de inversiones un 36%, 53 millones que estaban disponibles, que estaban en el presupuesto y no se ejecutaron, se han quedado en el limbo. Y eso es obras, eso es servicios, eso es contratar empresas, eso es puestos de trabajo y eso es la capacidad que tiene el Partido Socialista de empantanarlo todo, de negarlo todo y de que evidentemente los datos que estamos viendo son el fruto de los gobiernos socialistas. Cuando ha habido gobiernos del Partido Popular los datos han sido absolutamente al contrario. Yo lo que estoy viendo es que, vamos a ver, esto es como cuando te dicen, vamos a hacer esto, ¿no? Y ha habido casos, remontándonos un poco atrás, cuando te dicen, vamos a hacer esto porque esto va a crear puestos de trabajo, ¿vale? Y después, pero lo importante es que el tema de los megayates, por ejemplo, ya que ha sacado el tema, pues que se monte en las condiciones legales. Está la licencia, perdona, ¿sí? Ya ha pasado dos, pues perdona, Juanma, ha pasado dos, no, yo te lo digo claramente. Solo falta, y además lo ha dicho ayer el concejal de urbanismo, mire, disculpen, ya solo falta la licencia del ayuntamiento y me pongo a ello. Ya ha pasado dos baremos, dos licencias urbanísticas, ya está aprobado, adjudicado, se puede hacer en el sitio donde se va a hacer. ¿Por qué no está hecho ya? No hay que pasar nada, Juanma, de verdad, ¿eh? Todo yo simplemente aprobado, en ese tema que desconozco la clave. Está en el sitio correcto. Pero se terminará montándose. Hombre, claro, pero se terminará. ¿O no? Sí. ¿Cuántos inversores ha habido en Canarias? Y de eso ustedes saben seguro. Que sus proyectos se han empantanado tanto que aunque les dijeran que iban a salir al final... No me toques ese tema. No me toques ese tema cuando aquí, lo digo... supuestamente, por ejemplo, aquí hay mucha gente que ha querido venir a invertir, pero aquí también hay una clase empresarial que ha controlado muchísimas cosas y muchísimas inversiones, y cuando tenían que venirse aquí decía, sí, pero tienes que contar con... Y te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Aquí han venido, bueno, hace poco, no sé qué, creo que hubo una crítica tal porque el gobierno contrató para algo a una empresa de fuera en vez de contratar a la de aquí, ¿vale? Aquí sí que aquí por lo visto en este caso no somos un poco catalanistas, no, te lo digo en un caso que me comentaron hace tiempo de que claro, aquí vienen empresas para el tema de las carreteras, creo que fue para un tema de que salió algo, se criticó porque un tema de las carreteras el Cabildo había contratado una empresa de fuera y no de las de aquí. Entonces una vez me comentaron, te lo estoy hablando de hace años, en la que decían, claro, es que aquí la gente se ha repartido con el tema de muchas veces de las obras, no. Pues tú te llevas las obras que se hagan en la... Tú te llevas las obras que llevas no sé cuánto, tú de aquí y tú la de tal. Entonces, te puedo contar más. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que si viene una empresa de fuera, claro, el problema es que no puede competir porque aquí el tema
que el tema del cemento, lo que sea, está controlado por, entonces pues no te lo vendo, ahora te lo traes tú de fuera o te tienes que montar aquí o te lo para evitar ese tipo de cosas. Yo no estoy pasando, no, mira, si se la tengo que pasar, se la paso, yo entiendo que tú lo defiendas. Yo estoy mostrando un caso, yo estoy mostrando muchas veces un caso. Te voy a poner el ejemplo, los chinos han intentado muchas veces venir con gran inversión aquí y se han marchado, ¿vale? ¿Y eso por qué? ¿Por la administración? ¿Eso qué? Porque la burocracia, todos sabemos aquí, incluso muchas veces en las obras, de cómo determinadas obras en el sur no compite fulanito de tal para que le toca no sé quién. No, y al otro porque tal. Juanma, perdóname, no te estoy entendiendo, ¿eh? No, bueno, mala suerte. Vamos a hacer el último alto del camino para iniciar el último turno, lo inicia usted, alcalde. Bueno, ustedes lo contestan, porque vamos al alto del camino y ahora sí. SKF, soluciones para el mercado de recambios. Fabricamos la última tecnología en primer equipo. Innovación, experiencia y conocimiento. Los fabricantes de vehículos de todo el mundo confían en SKF. A través de nuestra red de distribuidores le proporcionamos el mismo nivel de calidad de los equipos originales, bajo la marca SKF, la gama más extensa de componentes, rodamientos de rueda, kits de distribución, bombas de agua, transmisiones, correas auxiliares. Distribuidor oficial para las Islas Canarias, Recambios Valladares. Grill Casa Carmelo. En primera línea de la playa de las Canteras tienes un lugar especialista en carnes a la brasa y también pescado fresco del día. Ven a Casa Carmelo, en Las Canteras. Reservas en el 928 46 90 56. Lo mejor del mar en La Marinera. En primera línea de la playa de las Canteras, en La Puntilla, Restaurante La Marinera. Especialistas en pescado fresco de la zona. En la playa de las Canteras, el sabor del mar en tu mesa, en La Marinera. Reservas en el 928 46 8802. Bien, alcalde, estamos ya en el último turno, tenemos tiempo, ¿no? Tenemos un poco de tiempo, vamos a ver si... Es claro, cuando hablamos de tanto de economía como de política, que se mezclan mucho porque están en la misma, digamos, en el mismo escaparate, la gente a veces incluso pretende separarlo y no se puede separar porque es lo mismo. Yo hay cosas que
me quedo un poco a cuadros, porque yo intento entenderlo. Yo ahora mismo a Juan Manuel Betancourt no lo entiendo, porque es que las cosas que ha dicho, cuando estamos en un debate, en una tertulia, y saca un caso, bueno, yo tengo otro caso, yo tengo casos de empresarios canarios que se han tenido que marchar fuera. Y no quiero dar nombres, pero hay empresarios canarios que se han tenido que marchar fuera para poder ampliar el negocio y para poder... Yo voy a dar el nombre, López San. A Punta Cana. Sí, pues, para poder desarrollar pues esa empresa en el sector turístico, en un destino como este. Eso habría que también discutirlo, ¿no? ¿Qué pasa? Yo entiendo cuando se están haciendo las encuestas, y ahora estamos en época de muchas encuestas, donde vemos que la ciudadanía cada vez se aleja más de la política porque no entiende estos debates, no entiende a los propios políticos. El poder, yo lo he dicho otras veces, el poder político está muy repartido. Y si hablamos de Canarias, independientemente de que ha habido un partido político que ha gobernado la autonomía durante más tiempo que nadie, pero también es verdad que aquí hay 88 ayuntamientos y 7 cabildos, y ahí ha estado muy repartido pues todo el poder político, ¿no? El poder político municipal, el insular, y en el regional también, porque Coalición Canaria, que yo recuerde, salvo el año 93 hasta el 96, no, creo que el resto del tiempo nunca ha gobernado en solitario, siempre ha gobernado apoyado por uno o por otro. Por lo tanto, insisto, está muy repartido el poder, y la situación, el balance que nos da la economía y que nos dan las cifras, pues es bastante inquietante. Lo último, la quiebra de Thomas Cook. Efectivamente, hay gente independiente, que no está en política, que te dice, es que para Canarias es un mal negocio el fiarlo todo a los turoperadores. Hay que cambiar ese modelo. Y venimos oyendo hace mucho tiempo que el modelo hay que cambiarlo, porque depender de un turoperador, mira, es una cosa bastante... en fin, corremos muchos riesgos. Bueno, el gobierno ahora, el actual, aprovechando precisamente la quiebra de Thomas Cook, podría replantearse el cambiar el modelo. Y dice que no. Dice que vamos ahora a ver, porque estamos encontrando ahí que hay otros turoperadores que se harían cargo un poco de ese vacío que deja Thomas Cook. No entiendo nada. Yo me declaro en este momento cachiporro. ¿Cómo no? Yo, se me olvidó decir una cosa. El hecho de que sea socialista, yo siempre he puesto mi pensamiento y el socialismo muy por encima del partido, ¿no? Eso es verdad. Cuando yo hablo de lealtad a los principios socialistas, ¿no? Yo no puedo ser leal si alguien en el Partido Socialista, ahí tenemos el caso de los seres, que saldrá la sentencia, si realmente es condenable, yo no voy a defender a nadie, ¿no? Una cosa son las personas y otra cosa es un poco el pensamiento que uno tiene. A mí siempre me han preocupado los temas sociales, y creo que todo el mundo tiene derecho a tener un trabajo con dignidad. Y a partir de ahí que cada uno haga con su dinero lo que quiera. O sea, yo no quiero un sistema donde pueda contratar a una persona muy barata y lo pueda echar mucho más barato todavía, porque como el sistema es así, el sistema neoliberal que está proliferando. Que con eso los datos hacen que bajen el paro. Bueno, pues perfecto, ya tienes algo que hacer por las mañanas un ratito, pero que no llegues a final de mes. Porque eso en este país, y en Canarias en concreto, una gran parte de la gente no llega a final de mes. Y tiene que hacer enormes esfuerzos. Y gente que gracias a que muchas ONG realizan un trabajo con ellos, pues pueden ir subsistiendo. Para mí la política no es cuestión de números, la política es cuestión de personas. Y hay muchas personas que en Canarias necesitan realmente un futuro, empezando por nuestros jóvenes. Porque hay personas mayores que muchas veces lo están pasando mal. Ya sabemos las miles de personas que están esperando por las ayudas a la dependencia, las miles de personas que están esperando por una residencia. Y usted me lo ha oído a oír muchas veces. Vamos a ver, en política tenemos que ser padres del futuro y no hijos del presente. ¿Entiende? O sea, lo que tenemos que hacer es pensar siempre a la hora de actuar en el futuro. Yo, este modelo económico, esta forma de entender la política en muchos casos,
¿no? Basada en números y en estadísticas, ¿no? Y en el y tú más, yo no lo entiendo, o sea, porque nos estamos cargando una generación tras otra. En el tema de los mayores, lo que está pasando con el tema de la residencia, con el tema de la dependencia, sabemos que el número de mayores va a ir en aumento, sabemos, y sin embargo, resulta que estamos dando ayudas y en vez de estar haciendo las residencias necesarias, con el coste que sea necesario, cuando una persona necesita algo, no se puede estar mirando cuánto cuesta, cuánto cuesta porque tú tienes unos intereses en otro lado y claro, invertir aquí significa que los otros, pues no, y si para hacer eso hay que aumentar los impuestos, se aumenta. Hay países nórdicos donde los impuestos son mucho más elevados que en España y tienen una calidad de vida superior. También son gobiernos, me imagino que tienen un nivel de transparencia y un nivel de implicación muchísimo mayor. Hay países como Irlanda que prácticamente no tienen nada, que han sabido invertir en tecnología, por ejemplo, o el caso de la educación en Singapur, o muchas veces que ponemos el tema de Finlandia. Aquí se está hablando muchas veces en educación del tema de Finlandia como un ejemplo y resulta que aquí la educación no tira. ¿Entiendes? Entonces, hay cosas que tenemos que cambiar. ¿Canarias puede ser dueña de su destino? Por supuesto, pero pues hace falta tener una visión de futuro y no pensando en que el cortoplacismo o a ver cómo ganamos las próximas elecciones. Es que eso es lo que se más... Que a mí eso me envenena en cualquier partido, empezando por el mío. No sé si lo voy a poder decir después. En una postilla simplemente a tu intervención anterior a propósito del tema de que los chinos que han venido aquí se han tenido que marchar. Y estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso, lo que yo no sé por qué. Es muy peligroso el decir este tipo de cosas y quedarte tan tranquilo. Se me quedó en el tintero y por eso no quiero marcarme de aquí. No quiero marcarme sin decirlo. Inversión es una cosa y otra cosa es que efectivamente tú permites una economía como la nuestra, tan pequeña, porque al final de cuentas pues somos un archipiélago de 2 millones de habitantes, que se te meta una potencia de esa fuerza como es la China y que te queda, en fin, ya tendrás que irte a otro lado. En Estados Unidos tiene más del 30% de la deuda. No me puedes comparar a Canarias con Estados Unidos. Yo no estoy hablando, no, pero es que el mismo Clavijo, ¿te acuerdas cuando una vez estuvo en Madrid y fue muy criticado porque animó a la inversión en Canarias porque aquí la mano de obra era barata? ¿Tú estás de acuerdo que los chinos se instalen en Canarias y se queden con eso? No, los chinos tienen el 30% de la deuda de Estados Unidos, pero no invierten dentro de Estados Unidos. Otra cosa es que compren los bonos de Estados Unidos y otra cosa es que inviertan allí, porque si hay algo que tiene Trump que ha hecho bien, es justamente eso, pararle los pies a los chinos, porque son realmente bastante peligrosos. Pero es que... son tan peligrosos, uno como otro, porque ahí tienes el caso de lo que ha hecho Trump con determinados productos españoles. No es lo mismo, porque a Trump lo pueden quitar los ciudadanos del año que viene y al presidente chino no lo quitan ni con agua caliente, así que no es lo mismo, Los chinos están ahí al lado, en Marruecos y en el Magreb están ya, no se están metiendo, están ya ahí, además ya llevan tiempo. Están comprando tierra. Sí, eso. Un día hablamos están quedándose con los terrenos. Los franceses también ahí han sido avanzados, en el Magreb también, y en Marruecos y Mauritania también Francia está introducido y está haciendo resorts, pero los chinos están ahí muy metidos y están ahí al lado. Bueno, como reflexiones finales, cuando hablamos de los costes laborales, a mí me gustaría que supieran, los que tenemos empresas, sabemos cuáles son los costes laborales, y los costes sociales y los impuestos que tenemos que pagar. Y créeme que, Juanma, que es un tema que habría que ver. En España, más del 90%, más del 92% creo de las empresas son empresas familiares, pequeñas. Y tienes que ver el nivel de impuestos, de salarios. Te doy la razón. Las empresas grandes, sí. Lo que pasa es que también si nos fijamos solo en una parte chiquitita, entonces al final... si te doy la razón. Si este es un país de pequeña y mediana empresa. Las empresas familiares son las que están en España. Y son el marido, la mujer, los hijos, los padres, los que están ahí. Y el nivel de salarios y de impuestos que pagamos por esos salarios es muy importante. Pero aquí se ha obligado a la gente incluso a hacerse autónomo cuando después trabajaba las 8 horas igual que el resto. Y termino. Al final se ha abusado. Lo importante, ahora mismo, hemos conocido como esta semana, hemos conocido hoy los datos de paro preocupantes y hemos conocido también, que es muy preocupante y que se está escondiendo, el informe que ha hecho Europa, la tirada de orejas que le ha hecho Europa al gobierno español, porque está excediendo el déficit, está incurriendo en un gasto muy excesivo y eso se paga.
y eso se paga luego y lo pagamos todos, no lo pagan solo las rentas altas. Yo, Juan Manuel, entiendo su postura, cuál es su postura. La ideología que más se aproxima a lo que yo pienso, cómo entiendo la vida, es la liberal. No la neoliberal, la liberal pura y dura. Y entiendo yo que mientras menos intervencionismo tenga el Estado, la comunidad autónoma, el cabildo, los ayuntamientos, mientras menos, más crecerá la economía. Un ejemplo que le voy a poner respecto a las pensiones. Hemos visto ayer, o antes de ayer, una persona que empezó a trabajar a los 14 años, que ha estado toda su vida cotizando, se jubila ahora, 60 años cotizando, yo qué sé, 50 y no sé cuántos años, ¿sabe qué pensión le queda? 800 euros de pensión. Está cotizando toda la vida. Si yo fuera dueño de lo que aporto a mi pensión a las arcas del Estado para que con mi dinero le paguen a los pensionistas de ahora, o los jóvenes que están trabajando ahora paguen a los pensionistas, si yo fuera dueño de mi dinero, de lo que yo aporto, y cuando salgo de un trabajo, esa pensión me la llevara al trabajo que fuera, eso redundaría extraordinariamente en la vida de toda esa gente que tiene esa edad ahora. Las condiciones laborales son aquí draconianas. No se puede sostener un empleado público porque la gente dice, es que somos mileuristas. Coño, es que no eres mileurista, es que tu puesto me cuesta no 1.000 euros, me cuesta casi 2.000 euros. Y por lo tanto, 3 trabajadores no lo puedo pagar. Y ese intervencionismo que tiene el socialismo, fundamentalmente... Tiene mucho que ver con la pequeña y mediana empresa que ¿Cuál es el problema? Claro. ¿Cuál es el problema? Muchas veces el enorme gasto que tiene Conozco que la empresa, conozco la empresa del señor o sea, Guerra. Estoy convencido que si las condiciones fueran diferentes, habría más gente... Sí, sí. Bueno, sin duda. Exactamente. Sin y es duda. que no puede ser de otra manera. Claro, es que... Y sin embargo aquí estamos todos los días prohibiendo, poniendo tasas, poniendo no sé qué, normas. Estamos de acuerdo que se paga demasiado. Hemos hablado de la se puede empresa... pagar demasiado por un trabajador. Hemos empezado hablando de la empresa Lopezán, en el sur. El plan general de San Bartolomé de Tirajana lleva años. Lleva años. El de Telde lleva años. Y lo que, por cierto, el de Telde lo quieren volver a poner en marcha de nuevo, con lo que se va a trazar otra vez una vez. Y eso resta inversión en el terreno, donde conocemos la zona de Melonera, sabemos que está en la primera línea y sabemos que detrás, al lado del Palacio de Congreso y tal, hay un montón de terrenos y tal. Lo conozco perfectamente por Paco Moreno. Llevamos años oyendo a Lopezán decir que quiere un hotel exclusivamente para congresos, porque son estancias de 4 o 5 días y tal, y no hay forma, Entonces uno dice, coño, es que esto no puede seguir así. Y solares allí que todo son erial, erial, y peticiones de licencia y no hay forma. Pero es que eso tiene muchas veces tiene mucho que ver, es decir, vamos a ver, hay enormes diferencias. Yo más que ideología siempre he hablado de modelos, por ejemplo, entre Ciudadanos o PP, Vox, tal, etcétera. Pero en una cuestión como esta, por ejemplo, de la que usted hace referencia, es decir, lo que tenemos que hacer es, claro, es que al final piensan más, si yo digo que sí, pues te voy a dar a ti la oportunidad de que tú saques rédito político. Cuando estamos hablando es que miramos siempre el presente más que el futuro, es decir, el futuro de Telde, el futuro de San Bartolomé, el futuro de la ciudad de Las Palmas, el futuro de Canarias, tiene que tener una visión muy clara los políticos que están, hacia dónde queremos ir. Eso no es cuestión de que si te da o no te da voto, es cuestión de que tú estás, digamos, a cargo, tutelas, ¿entiendes? Coordinas a una ciudadanía de más de 2 millones de personas. ¿Y por qué me tiene que tutelar a alguien a mí? No, estoy utilizando en el sentido no tutelar, sino en el sentido de que realmente las decisiones las está tomando la política. Hoy, por ejemplo, estamos viendo cómo en la desafección que hay a la política, se está produciendo grandes movimientos sociales que son los que están empujando a las clases políticas. Hoy está uno, mañana están otros, pero realmente los problemas de la gente, los cambios los está produciendo la gente, no los está produciendo la política, y lo está haciendo saliendo a las calles. Tenemos con el mismo tema de las pensiones, por ejemplo, o sea, no se fuerza nada, sino entonces, ¿eso qué significa desde mi punto de vista? Que muchas veces en la política estamos intentando dirigir la política, pero que al final es en función de conveniencia y tiene que venir la gente a organizarse para decir que no, y esto lo vas a hacer porque sí. Entonces, claro, o porque temen los votos o por las cuestiones que sea, entonces va y dice, bueno, pues sí, vamos a hacer. Esas son las cosas que a mí ¿usted está de acuerdo conmigo? El problema son los políticos, entonces. Los problemas son los políticos.
la forma de entender la política. No, los políticos. La Que forma los que de se entender la presentan, política, los que se presentan a las elecciones son los políticos. Si está en una democracia... O sea, que tiene busca el haber rédito políticos, hay que electoral verlo. es un tío que quiere seguir en el machito político porque Sí, no la clase. Los hay de todo, los hay de todo. Yo no denigro a la clase política. Claro. Lo que denigro muchas veces son los planteamientos y los Vale. objetivos. ¿Vale? Ignacio, Entonces, gracias por estar aquí buenas esta noches. noche. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Arcadio. Nos vemos la próxima semana. De acuerdo. La próxima semana quedará una semana. Sí, Sí, una que semana queda, y Una unos días. semana todavía para las Una elecciones. semana y unos días. Bueno, vamos a ver.